Buenas tardes, espero que estén pasando un lindo fin de semana. Vamos a rezar un ratito juntos a la luz de la palabra de Dios. En este domingo leemos un pasaje que está en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Lo que había empezado siendo un diálogo entre Nicodemo y Jesús, seguramente para Nicodemo era un diálogo entre dos más o menos pares, más o menos iguales, dos maestros. Podemos recordar de paso que Nicodemo había ido de noche a ver a Jesús, escondiéndose probablemente de otras autoridades que se oponían a la predicación y al estilo de Jesús. Digo, lo que había empezado siendo un diálogo se convierte ahora casi de golpe en una especie de monólogo, y más que un monólogo es una revelación, y yo diría una de las más profundas y lindas del Evangelio, la revelación ni más ni menos que del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y un amor que tiene además la particularidad de manifestarse precisamente donde hay pecado, donde hay distancia respecto de Dios. Esto lo dice también en una de sus cartas, lo dice muy bien San Pablo, esto de que Dios nos vino a salvar cuando todavía éramos pecadores, vino a darnos la vida cuando de algún modo estábamos muertos. Este acercarse de Dios a la miseria que también está expresado en las palabras de Jesús: el Hijo no vino a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve. En todo caso, el juicio está iniciado cuando llegó la luz. Los que aceptan esa luz entonces entran en la vida, los que no la quieren entran en la muerte. Es una decisión propia y personal que cada uno puede hacer, y no solo una vez, sino muchas veces en la vida. Jesús usa para este discurso o esta revelación la imagen del pueblo de Israel que caminaba en el desierto cuando fueron atacados por unas serpientes. Ellos mismos interpretan que eso les pasó porque se habían alejado de Dios, y entonces le piden a Dios perdón y le piden ayuda. Entonces Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga en alto. Entonces los que eran mordidos por las serpientes miraban esa imagen puesta en alto y no morían. Esta es la imagen que usa Jesús. La serpiente sigue siendo desde Adán y Eva para acá el signo del mal, de aquello que quiere herir la vida del hombre, que quiere matar, y entonces es un signo del mal puesto en alto. Y uno podría decir, es lo que pasa con Jesús. Jesús crucificado es puesto en alto y es un signo del mal de la humanidad que crucifica a Jesús. Y es un signo del mal puesto ahí para que, levantando los ojos hacia Él, también nosotros tengamos vida. También es verdad que Juan, en su Evangelio, insiste de distintas maneras en una certeza que tiene. Jesús crucificado es Jesús glorificado. El mismo momento de la crucifixión y muerte de Jesús es el momento de su glorificación. Entonces Jesús es levantado en alto en la cruz, pero es levantado en alto a la gloria del Padre. Entonces, casi en la mitad de este camino hacia la Pascua, en el que venimos reconociendo nuestras debilidades, tratando de ser conscientes de aquello que a veces nos quiere atrapar el corazón, tratando de liberarnos a través de la
la limosna, la ayuda a otros, el ayuno, los tiempos, habiendo fortalecido un poquito los tiempos de oración. Digo, en este camino en el que venimos como mirándonos a nosotros mismos, qué bueno que el Evangelio nos proponga mirar a Jesús, porque la vida nos viene de Él. No está mal que miremos nuestro corazón y revisemos y tratemos de mejorar, pero mucho mejor está en este camino levantar los ojos y mirarlo a Jesús. Tal vez habría que tener presente que las serpientes del desierto no se fueron ni dejaron de lastimar. Estoy pensando en los males que a veces nos tocan padecer, que tienen que ver muchas veces sí con limitaciones morales o con el pecado, pero también otros males que nos tocan padecer. Dios no crea un mundo ideal donde no hay dificultades, la serpiente sigue mordiendo, pero sí pone un remedio. La serpiente puesta en alto, esa serpiente de bronce, imagino también como nosotros nos toca a veces cosas que nos muerden, que nos hieren, que nos lastiman, no es que simplemente vamos a ser liberados de ellas, ojalá, y tenemos que pedirlo y está muy bien, pero también es saber que a nuestros dolores, a nuestros sufrimientos hay un remedio, y es levantar los ojos hacia Jesús crucificado, ofrecerle también nuestro sufrimiento junto con el suyo, sabiendo que misteriosamente es fuente de salvación y de vida para nosotros y para otros. Pidámosle a Jesús la gracia de nunca dejar de mirarlo, de tener siempre este reflejo del corazón que nos hace saber que hay alguien que es el que da la vida, que hay alguien que nos ama profundamente, tanto que envía a su propio Hijo para que nosotros tengamos vida, que esto alimente nuestra esperanza en este camino, no solo de Cuaresma hacia la Pascua, sino en este camino de la vida. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.